¿no? Entonces, el efecto de la quimioprofilaxis, esto es un estudio, por ejemplo, que se hizo en niños con VIH, y ven la probabilidad de sobrevida incrementa en el grupo que recibió isoniazida versus en aquellos que no recibieron isoniazida y solo recibieron placebo, ¿no? Entonces, el hecho de recibir isoniazida como medida profiláctica aumenta la sobrevida y disminuye la incidencia de tuberculosis en los pacientes VIH. Así que vean lo importante que es dar el tratamiento quimioprofiláctico. Entonces, como conclusiones, cuando estén frente a un paciente con VIH más tuberculosis latente, ¿no? El diagnóstico todavía de tuberculosis latente es un problema porque se supone que lo tenemos que hacer, que hacemos el diagnóstico con el PPD o con un IGRA, pero justo el paciente VIH puede tenerlo negativo, ¿no? Tratar sobre todo en casos con PPD o IGRA positivo y anergia. Para Perú puede considerarse tratamiento en todo caso de CD4 menor a 500 con anergia, y el PPD negativo sin anergia el beneficio es menor. Piracinamida y rifampicina o isoniazida tienen más o menos una eficacia equivalente, pero con cuidado de usar rifampicina si el paciente tiene como targa inhibidores de proteasa. Piracinamida y rifampicina tienen mejor adherencia y mayor duración de su efecto protector. El fenómeno de mayor toxicidad hepática por rifampicina piracinamida solo es importante en personas no VIH, y no hay datos sólidos de riesgo de resistencia isoniazida si es usado como prevención, ¿no? Muchos tienen ese temor de dar quimioprofilaxis por la posibilidad de que después desarrolle una resistencia isoniazida, pero hasta ahora los números no han dado ese dato, así es que todavía el beneficio de dar quimioprofilaxis es muchísimo mayor ante esta posibilidad de resistencia a isoniazida en un futuro, ¿no? Todavía hay algunos puntos en controversia, que son, por ejemplo, que la protección dura corto tiempo, por lo que se podría repetir el esquema cada 2 o 3 años en pacientes de riesgo. Eso todavía no es algo estipulado. Considerar el tratamiento en casos antes tratados, o sea, ya un paciente con VIH que tuvo tuberculosis hace años, el tratamiento con quimioprofilaxis nuevamente es algo controversial. Y la profilaxis secundaria con isoniazida 300 miligramos por día hasta que se obtenga un CD4 aceptable podría considerarse en algunos casos, ¿no? O sea, ampliar más allá de los 9 meses hasta que el paciente pase a ser un poquito más competente inmunológicamente, ¿no? Entonces, todavía hay algunos puntos en controversia, pero lo importante que tienen que reconocer ustedes: paciente con VIH, tengo que hacer mi diagnóstico o de infección latente o de tuberculosis activa. Para eso, lo mínimo que debo solicitar es un PPD y una radiografía de pulmón. Y si el paciente está asintomático, también becas en esputo, ¿no? Y estas son las recomendaciones para el tratamiento de una tuberculosis activa. Cuando hay tuberculosis activa, entonces esto cambia un poquito las cosas. Se debe iniciar tratamiento empírico cuando la tuberculosis activa es sospechada en un paciente con VIH. Y también se debe iniciar tratamiento cuando sospecho incluso tuberculosis MDR, o sea, por ejemplo, un contacto directo con algún familiar que también es MDR, debería iniciar tratamiento como para MDR, ¿no? Cuando la tuberculosis es diagnosticada. El DOT es la vigilancia cercana a los pacientes con tratamiento antituberculosis y debe ser muchísimo más específico para estos pacientes. La terapia es la misma, tanto para pacientes con VIH como sin VIH. El esquema de preferencia es el que usamos acá: 2 meses de rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, y seguido de 4 meses de isoniazida y rifampicina cuando la tuberculosis es pansensible, ¿no? Cuando lo que encuentran es lesión tipo cavidad o cultivos positivos luego de los 2 meses de tratamiento, la CDC recomienda que ustedes podrían ampliar la segunda fase a unos 3 meses más. Todo paciente con VIH que recibe isoniazida debe además recibir suplemento con piridoxina. Recuerden eso, siempre que den por la posibilidad de ¿qué efecto colateral habíamos mencionado? Ajá.
neuritis periférica, ¿no? Todo paciente con VIH que recibe isoniazida nuevamente debe recibir piridoxina además. Para pacientes con tuberculosis extrapulmonar se recomienda 2 meses de fase 1 y entre 4 a 7 meses de la fase 2, ¿no? Dependiendo si la lesión es muy grande, cavidades de más de 2 centímetros o compromiso de más de 2 cuadrantes a nivel pulmonar, yo podría ampliar mi fase 2 ya no 4 meses, sino hasta 7 meses, ¿no? Total 9 meses de tratamiento. Otras recomendaciones: si el paciente se trata de una tuberculosis del sistema nervioso central, meningitis o granulomas en sistema nervioso central o tuberculosis ósea o articular, recuerden que el esquema siempre es mínimo entre 9 meses a 1 año, incluso lo que recomienda la estrategia, ¿no? Recuerden, sistema nervioso central, óseo, articular, siempre va a ser 1 año de tratamiento, ya sea paciente con VIH o no VIH. ¿En qué casos debo usar corticoides asociado al tratamiento para tuberculosis? Si se tratase de una tuberculosis del sistema nervioso central o de pericarditis tuberculosa, sí o sí tengo que asociar corticoides. Esto no solo es en el grupo VIH, sino también en los no VIH. La fase inicial debe ser diaria y seguido de otros postulan de que no solo debería ser bisemanal, sino incluso trisemanal. Eso todavía está en controversia. Nuestra estrategia todavía habla de 2 veces por semana, pero obviamente un tratamiento prolongado, ¿no? Y esto es lo que también habíamos conversado, la posibilidad de que se amplíe, se prolongue la fase 2 para casos un poquito más severos. La fase 2 con isoniazida y rifampicina puede darse en pacientes con VIH y un CD4 más de 100. La administración de isoniazida rifapentina 1 vez por semana en fase 2 debe evitarse, ¿no? 1 vez por semana no está recomendado todavía ninguna guía. Y evitar tiacetasona para el tratamiento de tuberculosis por un elevado RAFA. También es otra droga que hay que tener en cuenta porque hace mucha interacción con los antituberculosos. ¿Ya? Y otra gran pregunta, ¿no? Que en los VIH, ¿cuándo puedo empezar el TARGA? ¿No? Eso también varía según el conteo de CD4 en estos pacientes. Lo que postulan a favor de iniciar un TARGA es porque se ha visto que el TARGA posiblemente hay una prevención de la progresión del VIH, hay una reducción de la mortalidad y morbilidad asociada a tuberculosis y otras infecciones oportunistas. O sea, dar TARGA mejora la mortalidad en pacientes con con tuberculosis asociada o incluso con otras infecciones. Y en contra, ¿por qué? Porque pueden hacer interacción y por lo tanto potenciar toxicidad. Hay mucha interacción entre las drogas antituberculosas y el TARGA. Es mucha cantidad de drogas y a veces el paciente rehúsa tomar todo el tratamiento y hay porcentajes de abandono por esa causa, o la posibilidad del síndrome de reconstitución inmune, que es otra posibilidad que está muy asociado al TARGA, ¿no? Entonces la CDC ha creado, ha dado sus recomendaciones para ver cuál es el mejor momento de iniciar TARGA en un paciente con VIH. Para pacientes con CD4 menos de 100, el TARGA debe empezarse después de las 2 semanas de tratamiento antituberculoso para reducir la confusión entre si podría tratarse de una toxicidad por drogas o de un síndrome de reconstitución inmune. Para pacientes con CD4 entre 100 y 200, el TARGA ya se usa o ya se indica luego de la fase 1 antituberculosa. Para pacientes con CD4 entre 200 y 350, el TARGA ya debe empezar en la fase 2 de anti-TBC. Y para pacientes con CD4 mayor de 350, el TARGA puede empezarse luego de terminar el anti-TBC. Entonces recuerden que mientras menos CD4 tienen, se debería iniciar el TARGA de forma más precoz porque sí ha demostrado que disminuye la mortalidad por asociación de VIH-tuberculosis.
Y mientras más CD4 tenga, el targa puede esperar un poquito más para así evitar la toxicidad entre drogas, ¿no? Vamos con las preguntas. Señale la respuesta correcta en cuanto a la tuberculosis en pacientes con infección por VIH. En nuestro medio se asocia siempre a depresión importante el linfocito CD4 menos de 200. Se asocia a Mantux positivo en la mayoría de los casos. La forma extrapulmonar más frecuente es la tuberculosis pleural. La lesión patognomónica en la radiografía de tórax es la imagen cavitaria en los lóbulos superiores. La respuesta al tratamiento suele ser similar a la de los pacientes sin VIH. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la E, ¿no? La respuesta al tratamiento suele ser similar en los pacientes con VIH. O sea, incluso los esquemas, como han visto, no varían entre un paciente con VIH o sin VIH, ¿no? Los esquemas son los mismos, ¿no? Y las otras alternativas no son totalmente ciertas, ¿no? Por ejemplo, la que habla de que en nuestro medio siempre una tuberculosis solo se va a presentar cuando el CD4 es menos de 200, no. Se puede presentar con niveles con cualquier conteo de CD4. La mayoría de los casos tiene PPD positivo, ¿no? Hemos visto que más bien en VIH puedo tener un gran porcentaje de PPD negativo. La forma extrapulmonar más frecuente viene a ser la ganglionar y no la tuberculosis pleural. Y la lesión patognomónica no es cavidad, ¿no? Hemos visto que más bien este tipo de pacientes hacen formas más tipo linfadenopatías, compromiso de lóbulos inferiores, ¿m? Muy parecidos a una primoinfección. Pregunta 7. En relación con la infección tuberculosa en un paciente con SIDA, señale lo que es cierto. El PPD es siempre negativo. Predominan las formas pulmonares con clínica y radiografía típicas. Suele ser consecuencia de la reactivación de la enfermedad latente. No son útiles los tratamientos habituales. Siempre recidivan. Generalmente las preguntas para exámenes de residencia, etcétera, cuando pongan siempre o nunca, pues no todo es al 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PPD siempre negativo, pues no, puede haber casos que tengan PPD positivo. Siempre recidivan, hay casos, pero no es lo frecuente. Los pacientes con TBC también tienen altos porcentajes de curación, ¿no? Hemos dicho, el tratamiento no varía, el tratamiento es igualito, tanto para el VIH como para el no VIH. Y más bien las formas pulmonares con clínica y radiografía atípicos son los que predominan en este grupo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la C. Generalmente el paciente VIH desarrolla enfermedad porque ya tenía una infección latente y simplemente llega el estado de inmunosupresión y el paciente desarrolla la enfermedad. Estábamos viendo los factores de riesgo o los grupos comunes que tienen mayor riesgo de tuberculosis, y el otro grupo es la silicosis. ¿Alguien recuerda qué es silicosis o neumoconiosis? Es la afectación pulmonar ahí está la plagia. Sílice, silicosis, ¿no? Los que trabajan con cemento, ¿no? Etcétera. Esos son los que desarrollan daño pulmonar prácticamente irreversible y se ha asociado
Incluso se dice que hay que el riesgo de tener tuberculosis en estos pacientes es 3 veces superior, ¿no?, a de cualquier paciente que no tenga ninguna otra afectación pulmonar tipo silicosis, ¿no? Entonces, son los que trabajan en mina, por ejemplo. Entonces, si ya ven un patrón de silicosis, neumoconiosis, entonces siempre es importante que le pidan, le soliciten beca, porque la coexistencia de estas dos enfermedades es muy común. Y justo acá es una pregunta para un paciente, un regalito para que descansen. Varón de 60 años con historia de neumoconiosis. Tiene tos y fiebre de 48 horas. Cuando lo examinan, tiene estertores en la base derecha. La placa de tórax tiene lesiones compatibles con neumoconiosis simple, engrosamiento pleural apical bilateral y un nuevo infiltrado en el lóbulo pulmonar inferior derecho. La pulsoximetría es normal. A nivel serológico hay 14.000 leucocitos por mililitro. Le toman el PPD y tiene 9 milímetros. Un examen de esputo con VAR negativo. Le indican ambulatoriamente amoxicilina clavulánico y en 24 horas el paciente refiere que la fiebre y la tos han disminuido. ¿Cuál creen que sea la actitud más correcta? ¿Cómo deben continuar el tratamiento en este paciente? Mantener el tratamiento por 10 días de amoxicilina clavulánico. Le doy un mes de tratamiento. Mantengo el tratamiento por 10 días y administro isoniazida por 12 meses si el Lowenstein de esputo es negativo, ¿no? Lowenstein es el medio de cultivo para tuberculosis. Indico isoniazida, rifampicina y piracinamida por 6 meses. O suspendo el tratamiento a las 24 horas de desaparecer la fiebre. ¿Qué creen ustedes? Primero, diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el paciente? Es un paciente que ya tenía enfermedad pulmonar por neumoconiosis. Generalmente se trata de engrosamiento pleural, hay tractos fibrosos, tienen nódulos, ¿no? Entonces generalmente esa es la placa de un paciente con silicosis. Pero ahí dice que hay un nuevo infiltrado y está en la base del pulmón derecho. Bueno, ¿su PPD es positivo o es negativo? Vamos a verlo después, ¿ya? Pero sí es positivo en este caso. Entonces, ¿se trata de una infección latente o es una infección activa? El hecho que tenga un esputo negativo me descarta posibilidad de tuberculosis. Y muy importante que noten cómo ha sido la evolución de este paciente. Solo con antibiótico mejoró a las 24 horas. Entonces, preguntas, ¿es una neumonía adicional o es tuberculosis? ¿Perdón, doctora? ¿Qué les parece? ¿Neumonía bacteriana posiblemente o tuberculosis? ¿Cuántos becas necesito para decir que no tiene tuberculosis? ¿Cuántos solicitan ustedes? ¿Perdón? 2, ¿no? Usualmente con 2, digamos, ya tengo casi hasta un 60%, un poco más, 65% de posibilidad de que me descarte una tuberculosis. Con 3 obviamente aumenta más el porcentaje, ¿no? Pero con 2 ya es suficiente para más o menos ver si el paciente tiene tuberculosis. Tiene un PPD negativo, pero es muy importante que se fijen en la evolución. Un paciente que tiene tuberculosis y que le dieron tratamiento antibiótico no va a mejorar en 24 horas, ¿no? El paciente sigue con la misma sintomatología hasta que le den el tratamiento antituberculosis. Más o menos ustedes cuando traten un paciente con tuberculosis, los síntomas llegan a desaparecer casi a la segunda semana de tratamiento, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya sale, el hecho que tenga leucocitosis también, por ejemplo, ¿no? Una tuberculosis no me va a dar, no es común que me dé una leucocitosis, ¿no?
Y la ubicación, claro, en neumoconiosis, digamos, es muy, no, tampoco no es que la presentación de la tuberculosis se salta un poco de lo atípico, porque casi todo el pulmón ya tiene lesiones, ¿no? Pero la ubicación, por ejemplo, en este paciente fue a nivel inferior también, eso como que también escapa un poquito a la de tuberculosis, es generalmente más en lóbulos superiores, ¿no? Entonces, de todas maneras, más por criterios clínicos de evolución, criterios laboratoriales y baciloscópicos, el paciente encaja mucho más en una neumonía bacteriana. Pero sin embargo, además de darle su tratamiento, que por mínimo le darán pues 7, 10 días, ¿no es verdad? Además están detectando que este paciente tiene una infección latente por tuberculosis, ¿no? Entonces, que además del tratamiento que le pueden dar, isoniazida, perfecto, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. Entonces este paciente, además de darle su cobertura antibiótica, le pueden dar además isoniazida y siempre pedirles esputo, porque el cultivo en esputo, porque el cultivo tiene una sensibilidad muchísimo mayor que solo la baciloscopía directa. No le puedo dar tratamiento, no tengo ningún otro criterio para tuberculosis, ¿no? Y menos solo con esas 3 drogas que no es lo que nuestro esquema utiliza, ¿no? Otro grupo de riesgo es la gestación, pero incluso los estudios de tuberculosis y gestación no nos dicen que aumenta el porcentaje de tuberculosis en las gestantes, sino más bien me da otro tipo de complicaciones a este nivel. Lo que han encontrado es que la tuberculosis me incrementa los eventos perinatales de bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional, prematuridad, placenta ácreta, placenta previa, distrés fetal agudo y muerte perinatal. Entonces está más asociado a ese tipo de eventos que al hecho de que la gestante tenga más porcentaje de tuberculosis. Incluso hay estudios que ven que las gestantes tienen el mismo riesgo que la no gestante de desarrollar tuberculosis, sino que si es que la desarrolla, tiene pues mucha más probabilidad de presentar cualquiera de estos eventos perinatales. En la gestante pues muchos tienen temor de usar las drogas, pero felizmente las drogas de primera línea no hay ninguna contraindicación para usarlas en las gestantes, sí se le puede dar incluso desde el primer trimestre. Apenas ustedes detectan tuberculosis, la paciente tiene que empezar su tratamiento, no importa en qué mes de gestación esté. Las drogas que se han visto que cruzan la barrera placentaria son streptomicina, isoniazida, rifampicina y etambutol. La droga que sí le tienen que tener miedo para dar en una gestante son los aminoglicósidos. Entonces, aminoglicósidos, por ejemplo, está indicado en los MDR, ¿no? Y entonces podría yo esperar al segundo trimestre ya, si es que es muy necesario, indicárselo a la gestante, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar un poquito de algunos aminoglicósidos, por ejemplo, streptomicina, que sí hay una teratogenicidad demostrada, la incidencia de ototoxicidad congénita, que es lesión del octavo par, es más o menos del 17%, para la gestación es categoría D. Acerca de la canamicina, también da ototoxicidad por exposición intraútero, incluso es más tóxico que streptomicina, también está categoría D para el embarazo. Y amicacina, no hay muchos reportes de malformaciones congénitas ni de ototoxicidad, por lo tanto tiene una categoría C. Quizás sería el que, si es que realmente lo tenemos que usar, como en el caso de una MDR, pues de repente podríamos optar por amicacina y ya indicarlo a partir del segundo trimestre, ¿no? Para evitar este tipo de teratogenicidad. La capromicina es otro también, no hay mucha información sobre esta droga, pero se dice que podría tener los mismos efectos teratogénicos y por lo tanto su categoría todavía es C. En la lactancia, acerca de los aminoglicósidos, la absorción es poco probable, el riesgo de ototoxicidad es pequeño, más bien sí lo que se ha descrito son riesgo de diarreas o alteración de la flora gastrointestinal. Entonces, preguntas sobre tuberculosis y gestación. Tenemos una paciente gestante de 26 semanas en la que se realiza el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. La respuesta correcta es: dada la evolución más lenta de la tuberculosis durante el embarazo, es preferible instaurar el tratamiento tras el parto. No, falso, ¿no es cierto? Eso definitivamente no.
La estreptomicina puede utilizarse sin riesgo. Falso. El etambutol es un fármaco contraindicado por el riesgo de neuritis óptica en el feto. La isoniazida es inocua durante el embarazo. Se instaurará tratamiento durante 6 meses con piracinamida, rifampicina y piridoxina. ¿No? Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Ahí estoy que le soplo, doctores. ¿Cuál es? La D, ¿no es cierto? Que la isoniazida es inocua durante el embarazo, sí, y sí se puede dar. Todas las demás son incorrectas. Hasta acá me respondieron bien, acá ya empezaron a dudar. Pero el etambutol también no está contraindicado. Hemos visto que las 4 drogas de primera línea sí se pueden dar en el embarazo. ¿Ya? Y nunca voy a dar pues esta biterapia de piracinamida, rifampicina, pero sí recuerden que piridoxina es es el fármaco que se daba para el riesgo de evitar algunos efectos de isoniazida, y gestación es otro grupo en el que también lo deben indicar, aparte de los VIH. ¿Ya? Entonces hemos hablado sobre los grupos, digamos, de riesgo más frecuentes que a ustedes se les va a presentar, con los otros grupos de riesgo tipo diabetes, enfermedad renal crónica, hepatópatas, etcétera, tienen que tener casi siempre el mismo manejo, ¿no? Los que están les van a llegar pacientes probablemente con lupus o que están en corticoterapia crónica, y les van a pedir que decidan si darle quimioprofilaxis o qué tienen que hacer para el descarte de una tuberculosis, ¿no? Entonces, para todos los grupos es lo mismo, ¿no? Les llega un paciente para que le descarten infección latente, a todos le pido radiografía de pulmón, PPD, y bueno, si estuviera sintomático le puedo solicitar también los BK en esputo, ¿no? Entonces, y ahí yo defino, o es una infección latente, porque casi todo en estos grupos de riesgo sí tengo que iniciar quimioprofilaxis, o defino si es una infección activa y por lo tanto inicio tratamiento, ¿no? Que el tratamiento es igualito para todos. Acerca de cómo se presenta una tuberculosis, ya estamos hablando de la clínica, sobre todo en la gran mayoría de pacientes que van a ser, que son los inmunocompetentes, ¿no? Habíamos hablado nuevamente sobre infección primaria, que es así, o sea, una vez que ingresa al bacilo, forma el complejo de Gón, etcétera, y puede producir una infección primaria que pasa desapercibida, es asintomática, forma el complejo primario. En otros pacientes pueden verse reflejado como el eritema nodoso, que son como unos nódulos, ¿no?, que aparecen en la piel, o incluso queratoconjuntivitis, ¿no? Y es confundida con otros diagnósticos y simplemente pasa desapercibida. Otra forma común de primoinfección es la tuberculosis miliar, que es un inicio insidioso, sobre todo da en algunos grupos de riesgo, los que ya hemos mencionado, y generalmente también la presentación es más a nivel pulmonar. Para el diagnóstico ya habíamos hablado del PPD. El efecto booster es un efecto que se ve más o menos entre 7 a 10 días luego de colocado el PPD, y sobre todo se ve en algunos grupos tipo niños menores de 5 años o mayores de 65 años, ¿no? En este grupo que tienen la inmunidad ya de por sí un poquito baja, ¿no? Lo que pasa es que en un primer momento puede salir un PPD negativo, pero luego, si le vuelvo a colocar más o menos entre los 7 a 10 días de haberse colocado el primero, puedo ver que sí recién haga el efecto de virar, o sea, de que sí presente un PPD positivo, y solo por un efecto de empuje nada más, ¿sí? Y finalmente el PPD que debo considerar es el que justamente se presenta entre el 7 y 10 días, al 7º o 10º día de haberse colocado el PPD, ¿ya? O sea que en estos grupos, por ejemplo, un abuelito que viene y le pongo un PPD, es negativo, pero yo todavía quedo con la duda, puedo repetírselo al día 7, entre el día 7 y el día 10, y esa sería la verdadera lectura de PPD. Recuerden por favor que tuberculosis no es solo baciloscopía positiva, tienen que hacer un conjunto de criterios clínicos, criterios radiológicos, criterios baciloscópicos, no se queden tienen que tratar de completar todos esos criterios, ¿no?
Otro de los criterios es la confirmación bacteriológica, ¿no? La baciloscopía hablábamos de que tiene una sensibilidad entre 40 y 60%. Si tengo 2 muestras, obviamente incrementa la posibilidad, y 3 muestras incluso la incrementa un poquito más. Pero con 2 muestras es lo que se cree suficiente hasta el momento para detectarla. El cultivo, miren que la sensibilidad llega incluso hasta el 82%, muchísimo mayor que una baciloscopía. Incluso ahora se está tratando de universalizar los cultivos, pedir a casi todos los cultivos, sobre todo a los grupos de riesgo, que vamos a ver quiénes son, a quienes debo pedir sí o sí cultivo, pero ahora con tanto porcentaje de MDR traten de pedir cultivos a todos sus pacientes. Y el PCR, ¿no? Que también sirve para incluso detectar la tuberculosis, y también hay pruebas de PCR que me ayudan a ver incluso la sensibilidad de la micobacteria. Puede llegar hasta una sensibilidad del 100%. Y esto es más o menos los síntomas que ustedes pueden observar en pacientes con tuberculosis. Más o menos tos. Los 3 más frecuentes en todo caso serían tos, pérdida de peso y fatiga. Los otros menos frecuentes está sudoración, temblor, anorexia, y otros síntomas menos probables: dolor torácico, disnea, hemoptisis, ausencia de síntomas respiratorios o ausencia de síntomas también podríamos ver. Es, por ejemplo, lo que nos pasa al personal de salud, ¿no? De pronto cada año pasan todos por una prueba radiológica y siempre hay una tuberculosis por ahí, y el paciente ni siquiera tenía ninguna molestia, ¿no? O sea que hay tuberculosis asintomática, sí hay. Muy pequeño porcentaje, pero tienen que tener todo en cuenta. El criterio radiológico, sobre todo en un paciente inmunocompetente, que es lo que más van a ver ustedes, es el compromiso sobre todo de los lóbulos superiores, ¿no? Esta placa es muy interesante. Acá lo que pueden ver es un infiltrado alveolar, sobre todo, ¿no? Incluso llega a formar aparentemente broncograma aéreo. Y lo que está haciendo es una telestasia del lóbulo superior, ¿no? Si se dan cuenta, la cisura la está retrayendo hacia arriba, incluso el mediastino, todo lo está jalando ahí, entonces corresponde a una lesión tipo atelectasia. Cuando vean atelectasia de un lóbulo, piensen TBC o neoplasia. En cambio, las neumonías, por su alto compromiso inflamatorio, más bien van a ver un lóbulo más edematoso, incluso la cisura tiende a estar más deprimida, ¿no? más caída por toda la inflamación que hay a ese nivel. En cambio, lesiones tipo neumonía y que además causen atelectasia, sobre todo piensen en tuberculosis y neoplasia. El criterio baciloscópico, ¿no? Recuerden que son ácido alcohol bacilos ácido alcohol resistentes. Se observan más o menos como estos bastoncitos que están acá, y ustedes tienen que estar en la capacidad de ver o de conocer cuándo es un BK positivo, ¿no? Un BK positivo es que el biólogo lo que ha encontrado es menos de un bar promedio por campo en 100 campos observados, que eso es más o menos entre 10 a 99 bacilos en 100 campos. Cuando les digan 2 cruces, eso es porque han encontrado de 1 a 10 bar en 50 campos observados. Y cuando les digan 3 cruces, es porque han encontrado 10 bar en tan solo 20 campos observados, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más bacilífero, más cantidad de cruces, ¿no? Pero ustedes tienen que estar en la capacidad de decir cuántos bar hay por campo. Se dice que solo el 40 al 50% de las tuberculosis son BK positivos, así es que no se queden tranquilos, ¿no? Muchas veces por ejemplo, a los contactos nos quedamos tranquilos con que el BK es negativo. Sin embargo, ya la placa tiene otro tipo de información, así es que traten de pedir a los contactos ambos exámenes, tanto el BK como una radiografía de pulmón. Se dice más o menos que se requiere casi 5.000 bacilos en 1 mililitro de esputo para que sea detectable al microscopio. Otro dato, por ejemplo, que es el 10% de los BKs negativos son también cultivo negativos, que el 17% de la transmisión está dado por aquellos BK negativos y que son cultivo positivos, y los cultivos, como ya habíamos hablado, llegan a una sensibilidad pueden llegar a una sensibilidad de un 98%.